Hola a todos, sean bienvenidos al segundo curso de Java dictado aquí en Alura. En este nuevo curso vamos ya a trabajar con lo que es orientación a objetos. ¿Qué sería orientación a objetos básicamente? Es un paradigma de programación en el cual intentamos encapsular y abstraer las diferentes funcionalidades de nuestro código de forma que podamos reutilizarlo y sea mucho más entendible, digamos, para cualquier programador. Entre las ventajas que nos va a dar este curso de entender y comprender en qué funciona la orientación a objetos, como le dije, aparte de tener código reutilizable, vamos a poder usar código escrito por otros. En este caso, librerías. No sé si ustedes recuerdan nuestra famosa librería System Outprint LN. System es una librería de la JVM. Entonces, vamos a entender mucho más a fondo cómo es que funciona este concepto de librerías, cómo podemos escribir código e integrarlo con otros métodos ya existentes y al mismo tiempo entender conceptos de encapsulamiento. También recuerden que la orientación a objetos se basa en una premisa que creo que la vas a tener muy presente a lo largo del curso, que es alta cohesión, bajo acoplamiento. Entonces, sin más que decir, vamos a poner manos a la obra y comenzar aquí. Nuevamente, presentándome, mi nombre es Diego Argüelles, soy ingeniero de sistemas, autor de un libro de Full Stack, estudiando actualmente un MBA y cualquier duda, estos son mis datos de contacto. Estoy totalmente a disposición para ayudarlos, resolver cualquier incógnita que tengan. Y bueno, vamos ya. Iniciando nuestro curso de introducción a objetos, vamos a comprender un poco de dónde sale esta inspiración de la orientación a objetos, cómo es que vemos la necesidad de poco a poco abstraer cada parte de nuestro sistema. Antes, digamos, hace un tiempo, el tipo de desarrollo de software no era como lo conocemos hoy en día. Por ejemplo, hoy en día un equipo de desarrollo de software está compuesto por varias personas, cada uno encargado de una parte del sistema. Digamos que hay dos programadores, otro es el analista de calidad y el otro es un analista de base de datos. Incluso, dependiendo del tamaño del software, somos distribuidos en equipos y pueden haber muchos equipos trabajando en un solo sistema. De esta forma, cada equipo es responsable, digamos, por el mantenimiento de la base de datos, otro equipo es responsable por el formulario, otro equipo es responsable por cada uno de los botones de acá arriba y puede seguir así sucesivamente. Pero, ¿cómo era hace 10 años? No era para nada como es ahora. De hecho, era muy raro ver tantos equipos en un solo proyecto de desarrollo de software. Incluso era muy raro ver más de una persona trabajando en un formulario, por así decirlo, en un sistemita. Incluso los sistemas de antes no eran así de amigables como lo vemos ahora y digamos con tan pocos campos tan relacionados con lo que ahora llamamos de user experience. Antes eran ese tipo de formularios con un montón de campos y muchas veces teníamos que repetir esos campos en otros formularios también. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo en práctica. Supongamos que yo tengo una tienda y en mi tienda yo voy a dar promociones a cada cliente dependiendo, no sé, si me compra 5 veces seguidas. Para eso yo voy a guardar el número de documento del cliente y la fecha en la que me está comprando. Cuando yo presiono el botón guardar, eh, básicamente aquí yo he escrito un pequeño pseudocódigo. Lo que yo voy a hacer es obtener una variable documento, que va a ser del input de aquí, una variable fecha, que va a ser obtenida de aquí, y voy a guardar. Perfecto, no hay nada del otro mundo hasta aquí, está todo en lenguaje entendible para todos, pero ahora llegan los conocidos corner cases. ¿Qué sucede si en documento, que hasta ahora es solamente un campo de texto, yo coloco letras, coloco caracteres especiales? En la mayoría de casos, los números de documentos son solo números. Entonces, si yo coloco letras o algún carácter que no esté permitido, yo podría tener algunos problemas. Para eso, yo podría tranquilamente implementar un método validar documento. Entonces, aquí, en mi tipo booleano, yo voy a preguntar, ¿el documento es válido? Voy a crear aquí un método para validar el documento, que puede ser, por ejemplo, evaluar si todos son números o si el número está siguiendo cierto patrón, etcétera. Va a depender mucho, digamos, del país. Y recién si el documento es válido, que sería aquí, yo voy a proceder a guardar ese documento. Incluso aquí yo podría poner una cláusula else, mostrar algún mensaje de error.
Ahora, ¿qué sucede si ahora yo no necesito, digamos, solamente guardar datos de mis clientes, sino también datos de mis trabajadores? Entonces, voy a crear otro formulario con número de documento, nombre de mi trabajador y el cargo que él ocupa. De la misma forma anterior, yo voy a obtener el documento, voy a obtener el nombre y el cargo, aquí hubo un pequeño error, y nuevamente voy a validar el documento, voy a validar el documento. Voy a escribir el código para validar el documento, voy a hacer la misma pregunta si el código es válido, entonces voy a guardar. Ahora, supongamos que yo necesito ahora, como ya guardé la información, necesito obtenerla, necesito ser capaz de visualizar esa información en pantalla. Voy a crear otro pequeño formulario, no va a ser un formulario, va a ser una caja de texto básicamente, en el cual yo pongo el número de documento y lo voy a buscar. Nuevamente tenemos el mismo escenario. Necesito validar que aquel documento sea válido. Ustedes ven que estamos repitiendo la misma lógica para evaluar si el documento es válido o no en tres escenarios distintos. Entonces, este tipo de escenarios en el que tú comienzas a ver que estás repitiendo el mismo código, repitiendo la misma lógica en más de un campo, es un claro inicio de que necesitas abstraer eso en un único punto de acceso. De esta forma, si nosotros ponemos fuera si nosotros abstraemos fuera a que el método es válido, él va a ser accesible desde todos nuestros formularios y eso nos va a dar dos ventajas. La primera, si nosotros necesitamos optimizar ese método, digamos, cambiar la lógica o algo, afectamos solamente nuestro método es válido y dejamos en funcionamiento los formularios normal, igual que siempre. Y viceversa, la segunda razón es eso. Si necesitamos cambiar el comportamiento de nuestros formularios, no tenemos necesidad de intervenir en la validación del número de documento. Este es el principal objetivo de orientar objetos, separar responsabilidades y hacer el código reutilizable y entendible para cualquier programador. Hola a todos, sean bienvenidos a la segunda clase de nuestro curso de introducción a objetos con Java. Ya hemos visto en la clase anterior que orientación a objetos es un nuevo paradigma de programación en el cual buscamos representar, digamos, el mundo real a nivel ya de programación. Entonces vamos a partir un poco cuestionándonos, ¿qué sería en realidad un objeto? Un objeto no es nada más y nada menos que la representación del conjunto de atributos que definen alguna entidad o algún tipo. Por ejemplo, tenemos un auto y el auto tiene diferentes tipos de atributos, como pueden ser marca, color, año, etcétera. Ese conjunto de atributos definen ese tipo de auto. Pueden haber muchos tipos de auto con el mismo conjunto de atributos y en otros casos con más atributos. Por ejemplo, van a haber veces que va a ser importante el tipo de motor o de repente
el tipo de caja de cambios, no lo sé. Entonces, la representación objetos básicamente es eso, es agrupar el conjunto de características de una entidad o de un tipo para que represente sistemáticamente su significado tanto a nivel de atributos como a nivel de acciones. Para entender esto más a fondo y de una forma más didáctica, vamos a crear, digamos, un banco. Nuestro proyecto que vamos a seguir en el curso va a ser una entidad financiera, va a ser un banco que lo vamos a llamar ByteBank. Este banco, como todos los demás, va a tener distintos tipos de objetos o de tipos, por así decirlo de alguna manera. Va a tener distintos tipos de entidades interactuando en él. Por ejemplo, una entidad pueden ser los clientes, puede ser la cuenta, puede haber relación entre entidades, que por ejemplo un cliente puede tener muchas cuentas y también pueden tener comportamientos u operaciones. Por ejemplo, la cuenta puede tener, digamos, retiros, puede tener depósitos, puede tener transferencias. Entonces son comportamientos que son anexados ya a la entidad cuenta. Para comenzar el proyecto vamos a definir primero qué conjunto de características van a definir nuestra cuenta. Para tenerlo simple, para mantenerlo lo más simple posible, nuestra cuenta va a estar definida por 4 campos, que son el saldo, nuestro número de agencia, el número de la cuenta y el nombre de nuestro titular. Quizás en algunos casos o en otros ejemplos puedan ver que una cuenta está compuesta por más atributos, por más campos, como por ejemplo código de país, tipo de moneda, etcétera. Pero en este caso, para tenerlo lo más simple posible, vamos a tener solamente esos 4 atributos, que creo que son suficientes para implementar algunas operaciones básicas. Ahora, sabemos que cuenta representa aquella entidad con la que vamos a realizar operaciones, pero esto sería hablando en lenguaje humano. ¿Cómo sería representar una cuenta ya en lenguaje de computador, propiamente en lenguaje Java? Para esto vamos a recurrir a nuestro ya conocido editor Eclipse y bueno, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a repasar un poco lo que ya hicimos en el curso pasado. Vamos a New Java Project y vamos a llamarlo Proyecto ByteBank. Perfecto. Vamos a darle Finish directamente y él ya creó nuestro nuevo proyecto aquí. Si abrimos aquí, vamos a ver que está el folder SRS tranquilo. Y aquí tenemos otro proyecto abierto con el que hemos estado trabajando anteriormente. Yo en este caso lo voy a cerrar. Para eso solamente le damos un clic derecho, Close Project, y el proyecto ya está cerrado. ¿Qué ganamos cerrando un proyecto? Quizás si este proyecto de aquí tuviera errores de compilación o alguna cosa así, nos estaría saltando un error a cada momento. Y como no vamos a trabajar con este proyecto y no deseo eliminarlo, lo voy a tener cerrado. Volviendo a nuestro proyecto del banco, vamos a crear nuestra primera clase, que en este caso va a ser cuenta. Para eso vamos a darle clic derecho, New Class, y aquí vamos a darle el nombre cuenta. Vamos a darle Finish y vemos que él ya creó nuestro primer objeto y vamos a trabajar en base a él. Para fines didácticos, no vamos a usar esto. Vamos a crearlo de cero. Y vamos por partes. Por ejemplo, tenemos nuestra entidad cuenta. Nuestra entidad cuenta va a tener 4 atributos que van a ser saldo, agencia, número y titular. ¿Perfecto? Entonces, para nosotros quizás está claro. Yo quiero representar este conjunto de datos en un solo archivo llamado cuenta. Pero ahora, ¿cómo le decimos a Java que esta es una cuenta? O que estamos creando un objeto cuenta. Comenzamos primero con la palabra reservada clase. Entonces vamos a comentar esto de aquí. Recuerden que con doble slash comentamos y creamos aquí class cuenta. ¿Qué significa class? Class es la palabra reservada de Java que sirve para representar un tipo, una entidad, un objeto. Es la palabra reservada que nos va a decir, este contexto de aquí representa alguna cosa. No sé qué representa, pero representa algo. Eso va a ser una clase. Va a ser una abstracción, va a ser un conjunto, va a ser algo que va a representar alguna cosa. Eso lo abstraemos en una clase. Y repasando los conceptos que ya aprendimos anteriormente, si yo estoy definiendo aquí una clase cuenta y yo deseo que todos estos atributos estén dentro de la cuenta, ¿qué necesitaba yo para definir el alcance de alguna cosa? Digamos, para un if, para un while, para un for. Yo hacía uso de un carácter especial llamado llaves.
que es este de aquí. Este de aquí. Eclipse lo autocompleta por mí aquí. Y yo voy a decirle que todos estos atributos van a estar dentro de la cuenta. Entonces, con esto, yo ya estoy poco a poco definiendo lo que va a ir dentro de cuenta. Retomando un poco, con clase nosotros estamos haciendo alusión a la entidad que queremos representar y cuenta propiamente hace referencia a la entidad cuenta que queremos plasmar aquí. Nuevamente, el código sigue sin compilar. ¿Qué nos está faltando aquí? Volviendo al curso anterior también haciendo referencia, recuerden que Java es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Qué significa esto? Que para cada campo yo necesito especificar qué tipo de dato va a ir en cada atributo. Entonces, digamos que saldo puede ser un tipo entero, podría ser un tipo entero, pero en las operaciones financieras no trabajamos siempre con enteros, trabajamos con decimales. En este caso, el más ideal va a ser el tipo double. Yo sé que hay, digamos, librerías que para trabajar con operaciones financieras son mucho más idóneas, pero para fines ilustrativos y aprendizaje, double es suficiente para lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué falta aquí? Punto y coma al final. Vamos siguiente, agencia. Agencia va a ser representado por un tipo entero. Le vamos a poner int, nuevamente, punto y coma al final. Número, el número de la cuenta va a ser entero. Nuevamente, punto y coma al final. Y el titular, que va a ser el nombre del titular, va a ser una cadena de texto, básicamente. Entonces esto va a ser un string. Y punto y coma al final. Entonces guardamos y ya tenemos nuestra clase cuenta compilando sin ningún tipo de error y bueno, lista para ser usada. ¿Será que podemos ejecutar esta clase? Si le damos clic derecho y Run As, nosotros no tenemos la opción de ejecutar esto. ¿Por qué? Tenemos que recordar que aquel método para ser ejecutado y imprimir o hacer alguna cosa era el método main. Era un método, propiamente dicho. No necesitaba ser main, era un método, pero que no está presente aquí. ¿Por qué? Porque esa es nuestra clase cuenta y no tiene esa implementación. Entonces, Diego, ¿cómo sabemos si esto de verdad está compilando o no? Bueno, vamos a recurrir a nuestra vista de, déjame buscar aquí, Show View, y vamos a ir a Navigator. Navigator, recuerden que es la vista, digamos, tipo explorador de Windows, donde si yo voy aquí, vemos que él, dentro del mismo proyecto, me va a mostrar muchos más archivos, muchas más carpetas de las que yo tengo aquí. ¿Por qué? Porque el Package Explorer View solamente me va a dar vista de los objetos o los archivos con los que yo necesito interactuar. Mientras que aquí él me va a enseñar los archivos generados, archivos de Eclipse, todo eso. Y mira, en la carpeta bin, ¿a quién tenemos? Tenemos a cuenta.class. Entonces, ya sabemos que este código Java ya fue traducido para el lenguaje de la JVM. Por lo tanto, ya está listo para ser usado y para trabajar con él en los siguientes videos. Ya tenemos nuestra clase cuenta creada y vamos a volver a nuestra presentación. Ya sabemos que cuenta es la abstracción de cierto grupo de campos que van a representar una entidad propiamente dicho. Ahora, ¿cómo es que yo comienzo, digamos, a llenar información dentro de estos campos? ¿Cómo es que yo comienzo, digamos, a crear cuentas propiamente dicho? Cuentas cada una con cantidad de dinero aún que tienen guardada, con su número de agencia, cada cuenta con su propio número. Existe un concepto llamado instancias. Las instancias, digamos, son ya las representaciones propiamente dichas de ese objeto que va a ser la cuenta, pero ya representando en sí un objeto en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Una instancia de cuenta va a utilizar este mismo esqueleto, esta misma estructura de datos,
para representar la cuenta de Diego en este caso. Tiene su propio número, tiene su propia agencia y tiene su propia cantidad de saldo. De la misma forma, otra entidad, otro objeto cuenta, también va a utilizar este mismo esqueleto creado aquí, representando los datos de cuenta de Alura, por ejemplo, con su propio número de cuenta, su propio número de agencia y su propio saldo. Entonces, vamos nuevamente al código. Para eso vamos a crear nuevamente otra clase y vamos solamente a New Class. Y como lo que vamos a hacer es crear una cuenta, vamos a darle aquí, crear cuenta. Le damos a Finish y tenemos nuestra clase lista. Recordando un poco el curso anterior, vamos a escribir main, control espacio, apretamos Enter y tenemos nuestro método public static void main y lo que sigue ahí. Y vamos a crear una nueva cuenta. Ahora, como yo le digo a Java, créame una nueva cuenta basada en este archivo de aquí porque representa lo que yo entiendo como cuenta con esos atributos. Quiero que hagas eso por mí. ¿Cómo sería? Java tiene una palabra reservada llamada new. Con new nosotros le estamos diciendo crea esto nuevo. Entonces, ¿qué deseamos crear? Que sea nuevo, una cuenta. Punto y coma. Y vemos que no está compilando. Ahora, vamos por partes. Vamos a usar como ejemplo nuestra cuenta aquí. Cuando se trata de atributos, digamos, de campos que van a contener un tipo de dato, vemos que él compila sin problemas, solo con punto y coma. Pero en el caso de un objeto, cuando él representa la agrupación de uno o más campos, él ya no puede ser declarado de esta forma. Java nos exige que él sea declarado con paréntesis. ¿Por qué? Porque cuenta no es solamente un repositorio de datos. Cuenta es la agrupación de varios tipos de datos. Varios datos. Es un conjunto de datos que entre todos ellos representan una cuenta. Entonces, él nos pide que lo declaremos con paréntesis. ¿Es esto suficiente para crear una nueva cuenta? Es suficiente, ¿sí? Aquí ya estamos diciéndole crea una nueva cuenta. Guardamos y ejecutamos. Clic derecho, Run As, Java Application y vemos que no sucedió nada. En efecto, no estamos haciendo nada aún. No le hemos dicho que imprima nada. Ahora, ya que tenemos nuestra cuenta creada y nosotros vamos a comenzar a insertar datos dentro de nuestro objeto cuenta, ¿de qué forma puedo yo acceder a esta cuenta que yo acabo de crear? ¿Cuál va a ser mi mecanismo para acceder a ese objeto y decirle guarda tanta cantidad de saldo en el atributo saldo de esta cuenta? La forma en la que yo puedo acceder a él es asignarle esta nueva cuenta a una variable. De la misma forma que lo hemos hecho, digamos, con nuestros campos simples, asignándole valores a las variables. Este sería nuestro valor y lo vamos a asignar a una variable. Vamos a llamarla primera cuenta. Primera cuenta igual new cuenta. Pero nuevamente, como todo en Java es fuertemente tipado, aquí nos está exigiendo que le digamos qué tipo de variable es esta variable, esta instancia. ¿Qué tipo de objeto es? Es un objeto del tipo cuenta, ¿cierto? Porque estamos representando una cuenta. Entonces aquí escribimos cuenta. Ahora, quizás ustedes se están preguntando, pero Diego, yo ya le dije aquí que es una cuenta. ¿Por qué necesito escribir aquí que es cuenta? O viceversa. Yo ya estoy escribiendo aquí que es un objeto tipo cuenta porque yo necesito escribir aquí nuevamente. No tiene el menor sentido para mí. Espera, esto de aquí, por el momento es igual, pero van a haber casos en el futuro en el que no necesariamente este objeto que está aquí sea el objeto que está aquí. Ya cuando comencemos a trabajar con polimorfismo, se van a dar cuenta que en realidad este tipo de sintaxis tiene muchas ventajas. Por el momento, vamos a mantenerlo de esta forma. Entonces, vamos a repasar nuevamente. Yo estoy diciéndole que esta variable del tipo cuenta va a representar una nueva cuenta. ¿Perfecto? Entonces, si yo deseo alterar el valor saldo de este objeto cuenta, ¿cómo podría yo acceder a este campo? Primero voy a escribir primera cuenta y si hacemos control espacio, automáticamente ya Eclipse nos va a sugerir con qué podemos autocompletar. En este caso yo voy a elegir primera cuenta y si le doy punto, automáticamente vemos que él aquí me está listando agencia, número, saldo, titular, que casualmente son estos 4 campos que yo especifiqué aquí. Entonces aquí Eclipse ya está entendiendo que el objeto al que yo estoy haciendo referencia es un objeto del tipo cuenta y él me está preguntando aquí, Diego, ¿tú con cuál de estos campos quieres trabajar?
Entonces yo voy a escoger saldo. Escojo saldo y le voy a decir que le asigne, digamos, 1000 de saldo. El código compila, perfecto. Ahora, ¿será que de verdad él guardó 1000 dentro del atributo saldo de primera cuenta? Vamos a comprobarlo. Entonces vamos a darle un system out print. Vamos a imprimir primera cuenta. A ver, control espacio, primera cuenta, punto, saldo. Guardamos, ejecutamos y en efecto, voy a aumentar mi terminal. En efecto, vemos que él guardó el valor de 1000 dentro del campo saldo de mi nuevo objeto cuenta. Entonces, ya que tengo mi primera cuenta creada, ¿será que acaso yo podría llamar algún atributo que no esté definido en la clase cuenta? Por ejemplo, digamos, llamar primera cuenta, control espacio, primera cuenta, punto, país, por ejemplo. País igual, no sé, Perú. ¿Compilará? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque país es un campo que no está definido aquí en cuenta. Y en ese caso Java nos está diciendo, el objeto cuenta no tiene ese atributo y tú no puedes asignarle un valor. Tú necesitas crear ese atributo en el objeto cuenta y es lo que el mensaje de error nos está diciendo aquí. En este caso yo no quiero, entonces vamos a dejarlo comentado para que a tipo de referencia y aquí vamos a ponerle no compila. Perfecto. Entonces, volviendo nuevamente al tema de nuestras cuentas. Vamos ahora a hacer referencia a un nuevo concepto llamado instancia. Primera cuenta, como les comenté anteriormente, es la instancia de nuestro objeto cuenta. Pero ¿qué significa propiamente la palabra instancia? Vamos a volver a nuestra presentación. Ya habíamos explicado que cada uno de estos objetos cuenta era la representación de esta estructura de datos definida en nuestra clase cuenta. Es el objeto cuenta y cada uno de estos es una instancia de la cuenta. El objeto cuenta puede tener n instancias y cada una va a representar algo diferente. Por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista ya de código, esta clase puede tener n instancias, cada una con sus propios atributos y no interferir, digamos, en el comportamiento o en el proceso de creación que tenga la otra clase. Cada una es totalmente independiente de la otra. Por lo tanto, esta instancia de primera cuenta es una instancia totalmente independiente de cualquiera que nosotros creemos. Entonces vamos aquí a comprobarlo. Para esto yo voy a crear una segunda cuenta. Y repitiendo el proceso anterior, vamos a crear una nueva cuenta. Le especificamos los paréntesis porque estamos creando un nuevo objeto. O mejor dicho, estamos haciendo referencia a un nuevo objeto. Ya vamos a ver su profundidad dentro de muy poco. Y le vamos a asignar una segunda variable. Pero antes de eso vamos a explicar un poco más a profundidad cómo es que funciona este pequeño comando. Cuando nosotros decimos new cuenta, de la misma forma que hemos hecho aquí arriba, lo que en realidad estamos diciéndole a Java es, sepárame en la memoria espacio para este nuevo objeto de aquí. Con eso le estamos diciendo, crea en tu memoria ese nuevo objeto con una ubicación de memoria totalmente diferente a la anterior, con atributos totalmente diferentes, con características quizás iguales al anterior objeto, pero simplemente es una nueva instancia. Eres una nueva instancia, eres una nueva ubicación en la memoria, por lo tanto eres otro objeto dentro de la memoria Java. Entonces vamos a especificar aquí cuenta, segunda cuenta, igual new cuenta. Nuevamente recordando, lo que este comando hace es crear en la memoria otro objeto del tipo cuenta. Perfecto. Entonces, ya que tenemos nuestra segunda cuenta, vamos a tratar de demostrar pues, que si nosotros asignamos segunda cuenta, control espacios, completamos, punto, saldo, y aquí le decimos que ahora el saldo va a ser 500, ¿ustedes qué opinan? ¿Será que este valor se va a ver afectado? Estamos haciendo referencia al mismo atributo saldo, también de una nueva instancia del mismo objeto cuenta. Tenemos en cuenta eso. ¿Será que él se va a ver afectado? Vamos a ver. Nuevamente, system out print, listo. Vamos a segunda cuenta, saldo. Guardamos, le damos enter
Y vemos claramente aquí que está 1000, que es la primera cuenta, y 500, que es la segunda cuenta. Aún no lo termino de creer porque, como vimos en el curso anterior, si yo actualizaba el valor aquí, podía haber sido el mismo valor que yo actualicé aquí. Si nosotros regresamos aquí, le damos nuevamente un system out print, primera cuenta, punto saldo, solamente para salir de dudas, ejecutamos, damos a guardar, ok, y vemos claramente aquí que el valor de 1000 que había sido definido inicialmente se mantiene. ¿Esto por qué es? Porque estamos trabajando con instancias diferentes. Por ejemplo, aquí, si ya tenemos la premisa de que cada instancia es diferente, en el momento que declaramos primera cuenta es una referencia única y exclusivamente a este objeto cuenta. Cualquier operación o modificación, alteración, etcétera, que hagamos sobre los datos almacenados aquí no tienen ninguna repercusión o efecto en los otros objetos del mismo tipo. Ahora que sabemos el concepto de instancia, vamos a explorar un poco más a profundidad sobre el proceso de creación de una nueva cuenta, sobre qué más hace exactamente estas dos palabras, new cuenta. Sabemos ya que él crea un nuevo objeto, ya lo sabemos, pero ahora, hasta el momento estamos trabajando solamente con saldo. ¿Qué sucedería si yo no deseo imprimir saldo, sino yo deseo imprimir, por ejemplo, vamos a buscar algún atributo, agencia, por ejemplo. Yo quiero imprimir la agencia de la primera cuenta. Perfecto, vamos a darle control S, vamos a ampliar mi consola, vamos a ejecutar y vemos que agencia nos dio el valor de 0, pero yo en ningún momento hice tipo agencia igual a 0. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Vamos a volver aquí a nuestra clase cuenta. Y si nosotros recordamos un poco el curso anterior, vamos a ver que si yo hacía más o menos algo así como entero valor y no le definía nada, y yo hacía un system out print de esa variable, daba error. Y el error era que la variable no había sido inicializada. Ahora, volvemos a la clase cuenta. Aquí yo no estoy inicializando ninguna variable. Podría hacerlo, sí, pero yo no estoy inicializando ninguna. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Cuando yo le doy new a la cuenta, automáticamente Java inicializa cada uno de estos valores a su valor por defecto. En el caso de los doubles enteros, sus valores por defecto suelen ser 0.0 o 0, dependiendo del tipo de dato. Y en el valor por defecto de un string no es ni 0 ni es vacío. Es null. Ya vamos a discutir de null más adelante. Por ahora solamente lo estoy mencionando. Digamos que va a ser algo nebuloso por el momento. Lo vamos a definir como signos de interrogación. Pero sí vamos a tener claro que cuando le damos new a un objeto, automáticamente él inicializa cada uno de sus campos. Por lo cual, si nosotros imprimimos la agencia, él ya está inicializado con 0. Ahora, volviendo a lo que yo les comenté, que yo podía inicializarlos directamente aquí, es verdad, yo podría hacer, digamos, agencia igual a la agencia 33, por ejemplo, pero ¿esto qué implicaría? Implica que cada objeto creado a partir de cuenta, cada vez que yo haga un new cuenta, él va a ser inicializado con valor 33. Esto es útil, digamos, cuando yo estoy trabajando con valores por defecto. De repente la agencia 33 es la agencia central y yo quisiera que cada cuenta, si no se especifica un número de agencia, que la cree pues con nuestro código de agencia central para que este campo no quede en 0. Pero dependiendo de la regla del negocio, esta práctica no suele ser muy aconsejable. Lo mejor siempre es asignar los valores fuera de la construcción del objeto en sí. Ya vamos a ver eso mucho más adelante. Pero lo que es importante entender ahora es que podemos sí asignar valores por defecto aquí en la misma clase y que a diferencia, vamos a venir aquí, a diferencia de aquí, que yo definía el esqueleto y cada uno podía ser creado independientemente del valor que tenga el otro, si yo defino los valores aquí mismo en el esqueleto, aquí mismo en la entidad, entonces ese valor se refleja aquí y se refleja aquí, exactamente igual. ¿Por qué?
porque yo ya lo estoy reflejando en la clase en sí, en la definición de mi objeto en sí. Volviendo aquí, yo no voy a usar esto por el momento, pero es posible, sí, y es utilizado en algunos casos para trabajar, digamos, con valores por defecto. Y ya que estamos hablando pues de instancias, vamos a ver un segundo concepto, un segundo fundamento sobre instancias y es ya lo que se refiere a la referencia en sí. Vamos a ir un poco más a profundidad. En este caso, vamos a concentrarnos solamente en primera cuenta y segunda cuenta. Cada una de estas variables, vamos a hacer una pequeña división aquí. Aquí es la variable y aquí es el valor. ¿Perfecto? Entonces nosotros le asignamos valor a una variable. Vamos a tomarlo así. Variable sería todo esto. Todo esto es la variable y todo esto es el valor. Pero después de todo, la variable es la representación de este valor y en el caso de Java es la referencia a este valor. Ya sabemos que este statement lo que hace es crear en la memoria un nuevo espacio de memoria con el valor de nueva cuenta. Y lo que es esta variable es una referencia a este lugar en la memoria. Por ejemplo, cada vez que creamos un nuevo objeto en la memoria de Java, él automáticamente tiene un ID asignado. Cada objeto creado en la memoria genera un ID, un carácter alfanumérico, por así decirlo. Digamos pues que este objeto de aquí es el objeto 123FFD, por ejemplo. Esa es la identificación en memoria de esta nueva cuenta. Y esta variable hace referencia a este objeto en la memoria. Entonces, no significa que nosotros estamos guardando el valor de la cuenta dentro de la variable, como quizás sí ocurre en otros lenguajes de programación. Hay otros lenguajes de programación donde sí, en efecto, nosotros almacenamos valor en la variable. En el caso de Java no funciona de esa forma. En el caso de Java, la variable es la referencia a este lugar en la memoria. Partiendo de ese concepto, nosotros vamos a crear una nueva clase. Vamos aquí, new clase, y vamos a ponerle test referencia. Y van a ver de verdad que este concepto es muy interesante. Vamos a crear nuestro método main. Creamos, perfecto. Y de igual forma que hicimos anteriormente, vamos a crear dos instancias de cuenta. La primera va a ser primera cuenta igual new. Y otro dato interesante, si yo aquí aprieto control espacio, automáticamente él me va a sugerir objeto cuenta, porque ya lo detectó aquí. Entonces le doy que sí, punto y coma al final, y listo. Y a primera cuenta, vamos a darle control espacio, y vamos a decirle que mi saldo va a ser de 200. Perfecto, control espacio. Hasta ahí nada nuevo, hemos instanciado una nueva cuenta, hay un objeto cuenta ya en la memoria de Java, y a esa dirección en la memoria le hemos dicho que el saldo va a ser 200. Hasta ahí todo bien.
¿Qué pasaría si yo declaro cuenta, segunda cuenta, igual primera cuenta? Vemos que compila, vemos que no tiene ningún error. Y ahora viene la gran pregunta del millón. Si yo le digo a segunda cuenta que ahora su saldo va a ser igual a 100, ¿él se verá afectado o no? ¿Ustedes qué opinan? La verdad, sí lo va a afectar. ¿Por qué? Vamos a nuestra presentación. Sabemos que hasta el momento, hasta el ejemplo anterior, cada una era una instancia diferente, cada uno de estos objetos representa una dirección diferente en la memoria, pero ahora ambos objetos están apuntando a la misma dirección en memoria. ¿Por qué? Porque aquí yo he creado un solo registro del objeto cuenta en la memoria, no he creado otro, solo hay uno. Entonces, esta variable primera cuenta referencia a esta dirección en memoria y esta variable segunda cuenta referencia a la primera, que está aquí, que a la vez apunta a la misma dirección de memoria. Por lo tanto, cualquier acción que yo modifique en este objeto va a afectar tanto a segunda como a primera. Vamos a comprobarlo. Vamos a decirle entonces que imprima saldo primera cuenta. Y recuerden que para concatenar es el signo más. Y vamos a darle a primera cuenta, punto saldo. Perfecto. Como ya se salió la línea, vamos a darle aquí un quiebre de línea. A ver aquí. Perfecto. Esto es para tener un poco más de orden aquí. Y vamos a copiarlo porque yo deseo decir saldo segunda y aquí segunda cuenta punto saldo. Y ahora, si yo aquí hago una operación tan simple como segunda cuenta punto saldo y hago una operación de incremento de saldo, le digo ahora más igual 400, por ejemplo, cierro aquí. Si yo incremento el saldo de la segunda cuenta en 400, ¿será afectada la primera cuenta? Vamos a ver. Imprimimos aquí nuevamente la primera cuenta, teniendo en cuenta que yo estoy aumentando el saldo de la segunda. Perfecto. Vamos a darle guardar. Vamos a subir esto un poco. Y damos run. Salvamos. Y en efecto, vimos que el saldo de la primera cuenta era 100, saldo de la segunda cuenta fue 100, y yo aumenté 400 a la segunda cuenta. Pero sin embargo vemos que la primera cuenta también se vio afectada. ¿Esto por qué? Porque nuevamente volviendo al ejemplo, ambos hacen referencia al mismo objeto en la memoria. Por lo tanto, cualquier modificación hecha por alguno de los dos va a afectar al otro o a cuántas entidades hagan referencia a este rincón de la memoria. Entonces, ¿a qué me refiero yo, digamos, con la ubicación de la memoria? ¿Y qué número era ese al que yo hacía referencia aquí? Vamos a explicarlo ahora. Si yo aquí, por ejemplo, hago un system out print solamente de primera cuenta, damos salvar, ejecutamos y vemos aquí que él nos dice el tipo de objeto y nos da aquí esta cadena alfanumérica un poco rara. Esa cadena alfanumérica era la misma a la que yo estaba haciendo referencia con este ejemplo de aquí. Esta es la ubicación en la memoria que tiene este objeto de aquí. Entonces, si yo le doy, pues si yo copio esto de aquí, vamos a copiar aquí, control C, control V, y ahora voy a imprimir la segunda cuenta. Damos así, damos run, y vemos claramente que en ambos casos, primera y segunda cuenta, él nos está imprimiendo el mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Él está referenciando a la misma ubicación en memoria para ambas cuentas. Vamos a volver al ejemplo anterior, aquí, y vamos a hacer el mismo ejercicio. De hecho, voy a copiar exactamente estas dos líneas, control C, y vamos al final, control V, tenemos aquí primera, segunda cuenta, guardamos, ejecutamos, y vemos claramente que primera cuenta es totalmente diferente al código de la segunda cuenta. ¿Por qué? Yo aquí reservé este espacio de memoria
para una cuenta y aquí yo reservé otro espacio de memoria para otra cuenta, por lo cual jamás van a ser iguales. Ahora, ¿será que yo puedo saber si son objetos iguales con alguna condicional? Claro que sí. Si yo le doy un if, por ejemplo, y le digo, sí, primera cuenta es igual a segunda cuenta, entonces imprime son el mismo objeto. ¿Perfecto? Si le damos salvar y le damos run, salvamos esto, en efecto nos va a decir sí, son el mismo objeto. Primera cuenta y segunda cuenta son básicamente lo mismo. En el caso del ejemplo anterior, si le damos un else y le damos un so y que nos diga son diferentes, guardamos, ejecutamos y nos dice son diferentes. ¿Y qué pasaría? Por ejemplo, aquí el saldo era 1000. Yo le voy a decir ahora, tu saldo es 400 y en segunda cuenta, tu saldo también es 400. ¿Perfecto? Entonces yo estoy igualando los valores de segunda cuenta y como yo jamás especifiqué valor para agencia ni nada, los valores son los valores por defecto para cada uno, en teoría yo tengo iguales atributos para los dos, ¿cierto? Incluso para hacerlo un poco más interesante voy a comentar esta línea, solamente para dejar en claro que no tiene nada que ver, pero mi intención aquí es tener claro que básicamente esta cuenta de aquí y esta cuenta de aquí tienen la misma información. Igual valor por defecto, igual cantidad de saldo para los dos. Ahora, ¿será que ahora sí son iguales? Vamos a comprobarlo. Vamos a ejecutar, guardamos primero, ejecutamos y aún así son diferentes. ¿Por qué? Porque Java no evalúa el valor de un objeto con otro de acuerdo a la información que contengan dentro. Los evalúa de acuerdo a la ubicación en memoria que cada uno tiene. Ahora, ¿existen métodos para comparar objetos de acuerdo a su valor? Existen formas. Existen formas de decirle, compárame si la segunda cuenta, por ejemplo, si yo hiciera algo como segunda cuenta punto valor, perdón, saldo, otro espacio saldo, si primera cuenta, saldo, es igual al saldo de la segunda cuenta, entonces vamos a ver si son iguales. Leemos que sí, todo, y son el mismo objeto. ¿Por qué? Porque yo estoy comparando el valor, pero no estoy comparando el objeto. De esta forma, entonces, ya tenemos cubiertos conceptos como referencia, instancia, ya sabemos un poco más cómo trabaja esto de la orientación a objetos, y una cosa que yo sí les recomendaría, practiquen esta primera parte, practiquen crear nuevos objetos en la memoria, referenciar objetos entre ellos e ir descubriendo poco a poco cómo va trabajando la referencia entre los objetos.